Canal Televisión, bajo la gloria de Dios. Para el día de hoy tenemos un tema muy especial, que he titulado Vestiduras Especiales. Sean todos bienvenidos. Mira, hablar de este tema significa hablar de la condición espiritual de cada ser humano. Cuando nosotros vemos en visiones a las personas desnudas, con ropas raídas, rapadas, significa que están en vergüenza, significa que están en pecado. Y si vemos claramente esta imagen, nos podemos dar cuenta de que por una parte está Moisés, por otra Faraón. Las aguas, las que Dios mismo utilizó para destruir a Faraón y a su ejército, y Egipto. Vamos a hablar de esto. Mira, Moisés, ¿quién fue él? Fue un siervo escogido de Dios, el cual era hebreo de nacimiento, pero a raíz de que a través de los magos y brujos de Egipto anunciaban de que iban a ser alguien que iba a libertar al pueblo de Israel de su cautiverio, que había recién nacido, mandaron a matar, el faraón mandó matar a los niños hasta los 3 años de vida. La mamá de Moisés lo envolvió en una cesta y lo puso en el río Nilo. Y este río lo llevó exactamente por voluntad de Dios hasta donde estaba la hermana de Faraón bañándose, y ahí es donde las esclavas toman esa cesta, miran quién estaba dentro de ella y le mencionan a su señora que había un niño. Esta era estéril y adopta a Moisés como su hijo. Y entonces le pone el nombre de Moisés, que significa rescatado de las aguas. Luego Dios permitió que en Egipto Moisés fuera formado en todas las artes, como cualquiera de los descendientes de Faraón, para poder ocupar el trono. ¿Y qué pasó? Que llegó una vez un momento en el cual Moisés tuvo que decidir, al saber que era judío, que él era hebreo, tuvo que decidir y decidió defender a un judío de un egipcio, matando así al egipcio. Luego otro hebreo descubre ante Faraón y ante los egipcios, descubre que Moisés había asesinado a un egipcio por proteger a un hebreo. Como castigo, confinaron a Moisés a un destierro, lo tiraron hacia el desierto. Eso fue hasta los 40 años. De ahí Dios lo llevó al desierto de Madián 40 años más para tratarlo. Ahí Dios lo fue formando para luego levantar de él aquel siervo con el que, o a través del que, iba a libertar a su pueblo de Egipto. Faraón, tú sabes que es la representación del enemigo. Tú sabes que efectivamente ahí, si le alcanzas a ver la frente, está la imagen de una serpiente. Recuerda que Satanás es la serpiente antigua. Y continuamente Dios le habló a Moisés, se le apareció a través de una zarza, le dio señales, le dio un báculo para que se formara en serpiente, y también le dio una señal de la mano con lepra al meterla a su costado. Entonces mira, todo esto Dios obró para salvar a su pueblo. Pero ¿cómo llegaron los hebreos a Egipto? Pues sencillo, cuando estaba vivo José, Dios lo utilizó para librar a su pueblo de la hambruna y de la desgracia. Al igual también libró a Egipto de la hambruna y de la desgracia. ¿Y qué pasó? Hizo que José sea vendido por sus hermanos a mercaderes. Estos lo llevaron a Egipto, lo vendieron a Potifar como esclavo, y tuvo que pasar una serie de eventos hasta que Dios, en su tiempo perfecto, determinó usar el don profético y la interpretación de los sueños que le había dado para interpretar un sueño a Faraón, el cual nunca pudo recibir la interpretación correcta antes de que José llegara. Por más que llamó a sus brujos, a sus sabios y adivinos, ninguno pudo adivinar ni dar la explicación o la interpretación del sueño, solamente José. A raíz de eso,
Dios levanta a José, lo pone sobre todo Egipto y hace que a través de él, como le había revelado en el sueño, salvase a todo Israel. Pero mira, Dios cuando llevó a Moisés a Egipto, ¿qué pasó? Que llegó y precisamente el mismo Dios y Señor tomó el control y empezó a obrar y doblegó, mandando las plagas de Egipto, doblegó a todos los dioses de Egipto y por último utilizó las aguas para derribar a Faraón y a sus ejércitos, aquel que era considerado como Dios. Y tú ves claramente que Dios le dio unas vestiduras de pastor, aquel pastor que tenía que, como función, libertar a un pueblo cautivo, un pueblo que venía clamando durante mucho tiempo atrás a su Dios, aquel que estaba listo para poder llevar las buenas nuevas de salvación y la bendición de Jehová de los ejércitos a su pueblo. ¿Cuántos no alcanzaron a ver ni siquiera la libertad? Y vemos claramente cómo el plano espiritual se mueve. Vemos que Egipto representa al mundo, aquel lugar espiritual o aquel sistema que ha creado el enemigo, en el cual nadie quiere saber de Dios, se le rinde culto a la muerte. Y miren cómo es esto, se le da lugar a la carne. Mientras que el Señor, el mensaje que daba a través de Moisés era: deja salir a mi pueblo. Y Dios, utilizando todo esto, le decía: deja salir a mi pueblo. ¿Para qué? Para que me sirva en el desierto. Dios nos lleva a otro lugar espiritual, un desierto, pero no para destruirnos, sino todo lo contrario, para podernos bendecir. Ese desierto solamente va a prosperar en la medida en que nosotros obedezcamos la palabra de Dios. Por eso el Señor dijo en Deuteronomio 28, si oyereis atentamente, 28:1, ¿no? Si oyereis atentamente mi voz para reflexionar en mi palabra y ponerla por obra, entonces yo te bendeciré. Y empieza a decir: bendito tú en la tierra, en la ciudad, bendito tú en el campo, bendita tu alacena, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu trabajo, en fin, etcétera. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que acontece? Ellos logran salir a raíz del poderoso brazo de Jehová de los ejércitos, cómo se manifestó a través de aquel hombre, un hombre que era tartamudo, un hombre que ya era entrado en edad, alguien débil, del cual pensaban que estaba solo, pero el gran Jehová de los ejércitos hizo sentir su furia, su fuerza, y le dio todo su respaldo, de tal manera que Faraón se vio obligado, sobre todo cuando desata el ángel de la muerte y empieza a tocar a los primogénitos de Egipto, anunciando así que Jesucristo vendría y que gracias a Él podríamos salir de Egipto, de esa condición espiritual paupérrima en la que el enemigo nos tenía, y que nos llevaría hacia la Jerusalén espiritual. Como dijo el Señor: aunque pases por las aguas no te anegarás, y por el fuego no te quemarás. Pues ciertamente el Señor tu Dios es el que te tiene a ti y a mí, nos tiene en su cuidado, en su brazo de poder. Por eso vemos esta imagen y realmente nos lleva hacia ese momento donde Dios demuestra todo su poder. Y si lees bien las escrituras en el Éxodo capítulo 14 o el 15, dice claramente que el Señor endurecía el corazón de Faraón. ¿Pero para qué? Para glorificarse. El Señor endurece el corazón del adversario, del enemigo, del diablo, de Satanás, de Belzebú. ¿Para qué? Para hacer que la gloria de Él descienda, mostrar su poder, desatar su gloria, desatar su ira, su furia, y ver que su pueblo vea cuán poderoso es el Dios que tenemos y cómo nos libra del adversario, a pesar de que es un ser espiritual. Después de Dios seguía el adversario. Mira, cuando hablamos aquí, hablamos acerca de la desnudez. Desnudez significa pecado, y lo encontramos en Génesis capítulo 3, versículos del 10 al 11. Dice: y él respondió, aquí habla de Adán, dice: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Y mira, aquí vemos claramente
Adán y Eva tenían una comunión profunda con Dios y lo podían ver. Y entonces cuando pecan, porque la mujer vio codiciable el fruto del bien y el mal, vio codiciable el ser como Dios, y ésta come y le da a su marido, y Adán violó un principio. Uno de ellos es el amar a Dios sobre todas las cosas, porque ese es el primer mandamiento que tenemos en Éxodo 20, que debemos amar a Dios sobre todas las cosas, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y demás. Pero el principio, el primer mandamiento o principio del satanismo es amarse a uno mismo sobre todas las cosas, sobre todas las personas, porque el enemigo siempre se va en contra de la palabra de Dios. Pues ¿qué hizo? Que rompió toda la ley y termina como resultado expulsados, siendo expulsados del huerto del Edén, así como el enemigo fue expulsado del cielo. Y por eso es que el enemigo busca dañarnos el caminado para que nosotros andemos desnudos, andemos en pecado, y una persona que esté desnuda jamás va a poder defenderse del ataque del enemigo. El Señor va día tras día tejiendo nuestras vestiduras espirituales a través de la obediencia que tengamos a la palabra de Dios. Cuando nosotros decidimos obedecer la palabra de Dios, Él va haciendo que nuestras vestiduras espirituales sean cambiadas, sean cosidas y sean envueltas, puestas en nuestro cuerpo, porque en nuestro cuerpo espiritual. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido levantar de nosotros reyes y sacerdotes, y eso debemos tener en claro, que el primer Adán cayó, pero nosotros debemos permitir la renovación del espíritu de nuestra mente para andar conforme al segundo Adán, que sería Jesucristo. Por eso es importante que tengamos esas cosas claras y saber que el enemigo continuamente nos tienta, pero ahí es donde nosotros debemos hacer un alto y debemos obedecer a Dios. En la medida que obedezcamos a Dios, el Espíritu Santo de Dios vendrá sobre nosotros, nos fortalecerá, y Dios podrá sacar en cada uno o de cada uno de nosotros, podrá hacer algo nuevo y levantar aquellos siervos que Él quiere que le sirvan en espíritu y en verdad, unos adoradores que de corazón estén con Dios haciendo su voluntad, y Dios se podrá glorificar de esta manera contra el adversario y exaltar su nombre, salvando a su pueblo. Por eso es importante que nosotros aprendamos de todo esto que la Biblia nos describe, porque cuando alguien está en pecado, pues el enemigo puede hacerle y deshacerle, mas Dios nos escoge para llenarnos de su espíritu, ser parte de su cuerpo, la iglesia, y Él mismo transformará nuestras vidas. ¿En qué se verán? En nuestros hechos. ¿En qué se verá la transformación? ¿En qué se verá la conversión a Jesús? En nuestros hechos. Cada día nos dará más moralidad, cada día nos llenará más de su espíritu, cada día nos llevará a lugares y a momentos más especiales. Mira, aquí podemos ver claramente la diapositiva en la cual aparece Abraham, Sara, y vemos abajo la Biblia y cómo sale un río de naciones, de historias de gente que en ese tiempo no existía, en el tiempo de Abraham y de Sara. Abraham, un viejito ya entrado en bastantes años, que le llevaba 10 años a Sara. Sara, una señora ya de edad, bastante avanzada, estéril, y encima de todo ya le había llegado la menopausia. Por ningún lado o por ningún momento se podía ver o vislumbrar de que efectivamente Dios iba a hacer algo de ahí, iba a sacar una nación. Pero como dice el libro de Génesis, Dios a través de su palabra de la nada hizo cielos, tierra, aguas y su plenitud. Asimismo con Abraham y Sara. A Abraham lo llama y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela, porque a pesar de que era entrado en edad, vivía con sus padres. Y lo lleva a un desierto, y en ese desierto lo empieza a prosperar. Y en ese desierto le promete tener descendencia, que era lo único que le hacía falta a él. ¿Y qué pasó? Que llegó el Señor, se glorificó de una manera sobrenatural. Sara no era una mujer que digamos de fe, grande en la fe, no. De hecho le hizo pecar e hizo que se llegara a Agar, su sierva, porque Sara vivía conforme a la cultura, no conforme a la fe. Cuando Sara vio
de que ella ya estaba muy anciana y que no iba a poder tener realmente un hijo, entonces le dice a Abraham, le dice, no, llégate a mi sierva Agar, a mi sierva egipcia Agar, como es conforme a la costumbre, y ten descendencia a través de ella, y yo lo adopto como si fuera mío. Pues, ¿qué pasó? Que incluso Abraham tuvo que hablar con Dios, orar, entrar en oración y pedirle al Señor que le revelara si era a través de Ismael que le iba a dar descendencia, y el Señor le dijo, no, claramente te dije que es a través de Sara, y le pondrás su hija a su nombre Isaac, que significa sonrisa, porque cuando Sara se enteró de que iba a quedar en embarazo, lo único que hizo fue reírse a causa de su incredulidad. Y entonces, cuando Dios le cumple, poco tiempo después, Dios le cumple la promesa a Abraham y Sara queda en embarazo. Sara, cuando le están festejando el primer cumpleaños a Isaac, Sara le dice a Abraham que tiene que echar al desierto a aquella sierva egipcia, Agar, y a su hijo. Y entonces Dios le dice a Abraham, porque le preguntó, bueno, ¿ahora qué hago? Le dijo, tranquilo, haz lo que tu mujer te dijo. De todas maneras, yo no dejaré que Ismael muera, porque es descendiente tuyo, de él también haré una gran nación. Y dicen los expertos que de ahí salen los países árabes con los que se tiene continuamente conflicto entre Israel y esos países. Mira cómo es esto. A causa de la incredulidad de Sara, mira todo lo que se armó. Y después vemos cómo Dios cumplió su promesa de la nada. Hizo el cielo y la tierra, y de la nada también creó su pueblo, porque Dios es un Dios de promesas, cosa que si Dios te ha prometido y no ves nada, no te preocupes. Así como Dios se encargó de generar un pueblo de aquellos que parecía que no iban a poder procrear, así también hará contigo. Y mira, encontramos ahí guerreros, encontramos a la reina Esther, a Daniel, encontramos a Moisés, encontramos a David y encontramos a muchos y muchas, entre esos Jesucristo, que también proviene de la descendencia de la fe. Y entonces encontramos que Abraham es el padre de la fe, y Sara viene a ser madre de multitudes, y Abraham padre de multitudes. Recuerda, a través de Jesucristo el Señor nos ha adoptado y realmente ha hecho de cada uno de nosotros grandes multitudes, tanto del pueblo de Israel como de los pueblos gentiles que adoptó Dios. Así ha hecho grandes cosas el Señor y ha hecho su nación. Dice, y en el Apocalipsis capítulo 5, versículos 9 al 10, encontramos que dice, y cantaba un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, se refiere a Jesús, y con tu sangre nos ha redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. No era gratis el que Jesús tenía que derramar su sangre en ese madero. Con su sangre tenía que redimirnos para hacernos reyes y sacerdotes conforme al orden de Melquisedec, conforme a la promesa que está en Jesucristo. Por eso la Escritura dice que en Jesús las promesas son sí y amén. ¿Por qué? Porque a través de Él es donde vienen todas las promesas, toda la bendición de Dios. Y por eso es que Dios Padre quiere que nosotros siempre adoremos, siempre reconozcamos a Jesucristo. Nunca nos dejemos sacar de Jesucristo, como dice Hebreos capítulo 12, versículo 12. Puestos nuestros ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Por lo tanto, en Jesús es el inicio, el primogénito de Dios, y Jesús es la omega, alfa, omega, principio, fin. Siempre a través de Él, Dios cumplirá sus promesas y Dios bendecirá a su pueblo. Por eso es importante que nosotros permanezcamos en Jesús y en sus palabras. En esa medida, el Espíritu Santo de Dios vendrá sobre nosotros y el Padre se manifestará con poder y gloria, porque uno solo son y uno seguirán siendo, porque Él de la nada hizo y volverá a hacerlo, porque si Él te prometió, Él te va a cumplir todo lo que te ha prometido, siempre y cuando tú y yo nos esforcemos y nos preparemos para poder recibir las bendiciones y las promesas que Dios ha determinado para con cada uno de nosotros. Por eso ves ahí a Josué,
ves también a Esther, a Daniel y a muchos otros más, incluyendo los apóstoles, aquellos que Dios mismo escogió a través de su Hijo Jesucristo para que ellos mismos fueran a edificar a la iglesia a nivel mundial. Por eso no solamente se quedó en Israel la semilla de que Dios cumpliría sus promesas, sino que alrededor de todo el mundo conocemos de que toda carne, toda sangre, Dios ha escogido. Por eso vemos aquella conjunción que se repite continuamente. Dice, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Dios está diciendo, se abrió el tiempo de gracia y para todo aquel que quiera creer en Jesús. He aquí, doy a mi Hijo para que sea salvo. Por eso Juan 3:16, por tanto amó Dios al mundo que entregó su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él creyese no se pierde, mas tenga vida eterna en el nombre del Señor Jesucristo. Por eso es importante saber y entender qué es lo que Dios nos dice en su palabra, y por eso es realmente vital de que nosotros nos acerquemos a la Biblia. Nada ni nadie puede salirse de la Biblia. Si aquel o aquella persona que te predica te quiere sacar de la Biblia, quiere negar a Jesús, apártate, porque la Biblia es clara. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino a través de Jesucristo, y que el Señor realmente lo que dice en su palabra es verdad. La sumatoria de la palabra de Dios es verdad. Y qué mejor sello que poder ver la grandeza de nuestro Dios, porque en esos 66 libros que forman la Biblia, podemos darnos cuenta de la grandeza, de la magnitud, de lo poderoso que es nuestro Dios, pero ante todo de lo amoroso, porque todo inició por amor. Por amor fue que entregó a su Hijo unigénito, pero también todo terminará por amor, porque dice el libro de Apocalipsis que por amor a sus santos acortará los días. Y mire cómo es esto de tremendo. Cuando te sientas desmayar y demás, acuérdate que el Señor de la nada sacó. Y mira, ¿qué es lo que acontece? Aquí podemos ver las vestiduras que el Señor le manda a Moisés crear para su hermano Aarón. Y vamos a tener en cuenta esto. Mira, las vestiduras, dice, y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano. Y aquí resalte, para honra y hermosura. Dios nos viste como reyes y sacerdotes para honra y hermosura. Acuérdate de aquel padre con su hijo pródigo. Su hijo pródigo llegó sucio, maloliente, con las ropas raídas o rotas. Llegó realmente en un estado de desgracia impresionante. Mas el padre apenas lo vio, no lo dejó ni llegar, salió con los brazos abiertos, lo abrazó y le ordenó a sus siervos que le pusieran vestidos nuevos, anillo y sandalias. Así hace Dios con nosotros. ¿Para qué? Para darnos honra y hermosura. Las vestiduras sacerdotales eran hechas para honra y hermosura, ya que había sido algo glorioso y hermoso, en verdad algo celestial sobre el servicio sacerdotal, y era apropiado el hacer vestiduras gloriosas y hermosas. Por favor, ten en cuenta esto en tu mente y en tu corazón. Dios te cambia la condición espiritual. ¿Para qué? Para darte santidad. Son sagradas. Para darte gloria y para darte hermosura. Por eso cuando conocemos del Señor y recibimos al Señor, pues realmente estamos siendo llenos del Espíritu Santo de Dios, y Él nos cambia la condición y nos da una gracia especial. Y mira, aquí describe cómo las hizo. Le dice, piedras de ónice para sostener el pectoral del juicio. Eso está en Éxodo capítulo 28, versículos 6 al 14. También encontramos la mitra, la lámina de oro, donde ahí están 12 piedras, que es el pectoral del juicio, que tiene las 12 tribus de Israel. Cada piedra es una tribu de Israel. Eso está en Génesis 49, que ya lo vimos, que es lo que significa cada color y demás. Y lo de la mitra y la lámina de oro lo encontramos en Éxodo capítulo 28, versículos del 4, del 36 al 38 y en el 40. También el pectoral del juicio lo encontramos en Éxodo capítulo 28, versículos 15 al 21. Y el Urín y el Turín en Éxodo 28, capítulo 28, versículos 30. El efod, aquella túnica que va por encima de todas
que representa al sacerdocio. Lo encontramos en Éxodo capítulo 28, versículos del 4 al 14. ¿Ya? Y el cinto de la autoridad, que lo encontramos en Éxodo capítulo 28, versículos 8. Acuérdate, Dios nos llena de autoridad, de poder, nos llena de su presencia, lo cual los enemigos, o sea, los demonios y sus siervos van a poder ver. Y así, de esta manera, es que el plano espiritual empieza a moverse. Mira, el manto azul. ¿Por qué azul? Porque azul significa Jesús, el Hijo de Dios. Cuando ven o te ven vestido con vestiduras azules, de ese tipo de azul, significa Jesús, el Hijo de Dios. Eso lo encontramos en Éxodo capítulo 28, versículos 31 al 35, y del capítulo 39, versículos del 22 al 26. El cinto, ya lo vimos, que es el cinto de autoridad. También encontramos la túnica blanca en Éxodo capítulo 28 del versículos del 39 al 40. ¿Ya? ¿Por qué blanca? Porque significa Jesús, el hombre perfecto. Recuerda esto, es que Dios siempre nos habló, aún desde los tiempos del tabernáculo de Moisés y desde antes habló acerca de la venida de Jesucristo y de quién representaría nuestro Dios Jesucristo, que vendría a ser o siempre ha sido nuestro sumo sacerdote, que nos entiende y que nos colabora e intercede delante de Dios Padre día y noche. Y acuérdate, los sacerdotes tenían que tener unas granadas y campanillas. Eso está en Éxodo capítulo 28, versículos del 32 al 35, y en el capítulo 39 de Éxodo, versículos del 24 al 26, por si el sumo sacerdote estaba en pecado y se presentaba delante de Dios, caía muerto. Cuando Jesús hace su sacrificio, quita todo obstáculo, nos da entrada directamente delante de Dios Padre y nos permite estar en su presencia, y el Señor está intercediendo día tras día sobre por cada uno de nosotros. Entonces mira cómo es esto de tremendo. Dios cumple sus palabras, cumple sus promesas, y Él sabe cómo hace sus cosas. Y mira, Él mismo constituyó a Jesucristo como sumo sacerdote, y por eso Jesús tuvo que padecer, para aprender la obediencia y para poder entendernos en todo e interceder delante de Dios Padre para la gloria suya, para que nosotros no seamos consumidos por su ira, sino que antes todo lo contrario, podamos ser llenos de la gloria de Dios. Por eso debemos tener en cuenta lo que dice Pedro, que Él nos constituyó como real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido y apartado por Dios, porque lo que hace Dios es sacarnos del pecado, cambiarnos las vestiduras, o sea, cambiarnos la condición espiritual y hacernos sus hijos, que nos hace reyes y sacerdotes. Y entonces lo que el enemigo quiere es que usted y yo no podamos entender esto. ¿Para qué? Para que sigamos en el pecado, que no creamos esto. ¿Para qué? Para podernos seguir tocando. Entiendo una cosa, el enemigo, si ya te tiene, no le interesas. ¿Por qué? Porque ya te tiene, ya eres simplemente un esclavo más. Jesús te quiere libertar. ¿Para qué? Para darte gloria, hermosura y llenarte de su santidad, el espíritu de santidad de Jehová, que ese también lo encontramos en Éxodo capítulo 11, versículo 2, porque este espíritu es el que nos aparta, nos hace apartarnos del mal y nos hace volvernos a Dios de todo corazón. Asimismo, Dios tiene planes de paz, de bien, de misericordia, de prosperidad. Dios quiere usarnos con amor y por amor, ese amor tan profundo que te tiene a ti, que me tiene a mí, por el cual envió a su Hijo Jesucristo, el cual tuvo que descender aún al mismo infierno para salvar almas. Por eso es importantísimo el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, y poder entender de que Dios nos tiene para cosas grandes, que Él lo que quiere es traer vida y vida en abundancia. Por eso hoy te invito de que dispongas tu corazón, te acerques a la palabra de Dios, la conozcas, permitas que tu espíritu sea renovado, que el espíritu de tu mente sea renovado, que dejes las cosas viejas atrás, que ya no sigamos en esa esclavitud conforme al príncipe de la potestad del aire que opera en los hijos de desobediencia en este tiempo, sino que más bien empecemos
empecemos a obedecer a Dios para decirle, bueno, Señor, aquí estoy, haz conmigo lo que tú quieras hacer, Señor, y ayúdame para poder cumplir tus propósitos, porque ciertamente me quieres llenar de tu espíritu y ciertamente me quieres llevar a cumplir en las naciones lo que tú has determinado de mí, lo que tú has hablado de mí. Recuerda que Jesucristo, cuando vino aquí en la tierra, dijo, yo he venido a cumplir lo que he oído de mi Padre. He venido a cumplir la palabra hasta la última tilde, hasta la última coma. Y siempre recuerde que Jesucristo vino a demostrar la misericordia y el amor de Dios para con nosotros, porque muchas veces por la misma religiosidad el pueblo se había vuelto duro, mezquino, religioso, y eso a Dios no le agrada. Por eso es importante, y Dios quiere que nosotros aprendamos a ser esos sacerdotes de Él, porque Dios determinó usarnos. Eso lo decía incluso en el tabernáculo de Moisés. Ya lo veremos más adelante. Pero mira cómo es de tremendo. Dios hablando siempre y diciendo, bueno, yo tengo pensamientos de paz y de misericordia para con todos ustedes y quiero ayudarles, quiero llenarlos de mi espíritu, quiero hacer que dejen de estar en ese valle de huesos secos y quiero empaparlos, impregnarlos de mi presencia para que mi gloria se manifieste en esta tierra, porque realmente hay mucha gente que está enferma, hay mucha gente que está en los psiquiátricos, hay mucha gente que está oprimida y que no es físico, pero se le manifiesta físicamente, pero como no entienden ni aprenden a defenderse, entonces por eso tienen que ir a esos lugares de reposo y a hospitales. ¿Para qué? Para poder ser supuestamente tratados. Pero por más que los tratan, no pueden lograr eso. Entonces debemos entender que Dios no niega las ciencias que Él ha permitido que existan. Mira, aquí en estas túnicas nos va a indicar los materiales en el tabernáculo. Hablaba acerca de pieles de tejón, pieles de carneros teñidos, pelo de cabra, lino torcido, carnero y púrpura. Las columnas hechas de madera de acacia. ¿Por qué? Porque Dios hablaba desde la antigüedad. La madera es un elemento que si le prendes fuego se quema. No es un elemento duro, pero esta madera de acacia era perfecta. ¿Por qué? Porque habla de Jesús, el hombre perfecto. La cubierta de oro, la deidad, la gloria, la presencia del Espíritu Santo de Dios. Sus capiteles eran de oro y sus bases de entrada eran de bronce. El sufrimiento. Jesús tenía que venir a padecer. Por cuanto padeció, aprendió la obediencia. Y así mismo nosotros, cuando tenemos que morir, así como Jesús murió a su carne, tenemos que morir nosotros a nuestra carne, y ahí va a haber sufrimiento. ¿Para qué? Para que a través de la plata haya redención. Todo esto nos anunciaba la venida de Jesucristo. El oro, la plata, el bronce y cada una de las pieles, que ahora a continuación vamos a poder explicar con más profundidad esto de las pieles y demás. Mira, el Señor desde la antigüedad siempre estuvo hablando y hablaba acerca de su presencia y el lugar santo y el lugar santísimo, el lugar santo donde está la presencia del Espíritu Santo, y Él nos llevará ¿a qué? Hacia el lugar santísimo donde está Dios Padre, Hijo y Espíritu juntos. Por eso aquí vamos a ver esto. Mira, eso está en Éxodo capítulo 26, versículo 14. Dice, harás también a la tienda una cubierta de pieles de carneros teñidos de rojo y una cubierta de pieles de tejones encima. La primera cubierta, dice cubierta, o mejor dicho, la última cubierta, que es la que está arriba, la parte superior, dice cubierta de pieles de tejones. El tejón significaba que Jesús viene sin poder, o sea, significaba que Jesús viene como siervo, no como rey. Venía directamente a sacrificarse. En la segunda cubierta encontramos cubierta de pieles de carnero teñidos de rojo. El carnero así purifica el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Jesucristo tenía que venir a derramar su sangre, morir desangrado en esa cruz. ¿Por qué? Porque ahí estaba limpiando nuestras maldiciones, nuestros pecados. Jesús tenía que dar su sangre, porque todo ser espiritual pide sangre. Y al entregar su sangre y su cuerpo, en su cuerpo concilió la gracia y la ley, para quitarle el aguijón al pecado. Por eso le dijo, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Y dónde sepulcro tu victoria? Sorbida la muerte en victoria. El pecado le da
o viene a ser el aguijón del pecado, viene a ser la muerte, porque dice la Escritura que la paga del pecado es muerte. ¿Y quién le da poder? La misma Escritura. Por eso te digo, Jesús tenía que venir a morir como ese cordero. Ahora, el pelo de cabra, la cortina de pelo de cabra que está de negro, dice, material usado para tejer telas ásperas. Cuando vos ves telas ásperas es porque efectivamente hay pecado. ¿Ya? Y emplearon cortinas de pelo de cabra como cubiertas de protección para el tabernáculo. Y mira, luego las cortinas de colores, ¿qué significa? La primogenitura y las 12 tribus de Israel, que es la última que está de colores sobre las bases del lugar santo y el lugar santísimo. ¿Por qué? Porque mira, así como encontramos aquí, mira, aquí vamos a encontrar a José, aquel José que se encontraba con esa túnica que le dio su papá, que significaba la primogenitura, y debajo de él, de esa túnica, están ahí precisamente el manto de color blanco representando a Jesús, el hombre perfecto, así como también estas columnas de acá del tabernáculo, 60 columnas envueltas en un manto blanco, Jesús, el hombre perfecto, 6 el número del hombre y 10 el número del servicio. Dios iba a utilizarnos. Por eso puedes ver claramente ahí, mira, como te estoy señalando con el mouse, ahí están las vestiduras que Jacob le entregó a su hijo José. Y entonces podemos encontrar realmente que el Señor estaba hablando de las primogenituras, estaba hablando acerca de lo que te estoy mostrando ahí con el mouse. Mira, el tabernáculo, los lindeles que quedaban ahí, lo que representaba, lo que te decía, Dios nos iba a utilizar en su servicio. Y es tremendo todo lo que Dios quiere. Y ahí podemos ver al lado derecho lo que es los colores, la representación. El amarillo, pues la gloria de Dios, o sea, la Shekinah. Ya también encontramos el azul, lo que decíamos, el azul celestial, el Espíritu Santo, y que Jesús es el Hijo de Dios. También encontramos dentro de todo también el color negro, el negro que significa muerte, humillación, luto, pecado. Jesús tenía que pagar por nuestros pecados. No fue nada fácil, pero Él tenía que pagar y pagó por nuestros pecados. Él puso su vida y luego la tomó. Y así, de esta manera, Dios nos bendijo con su presencia y nos ayudó a salir de la muerte y del pecado, porque Él determinó redimirnos a través de su Hijo Jesucristo. Por eso, cuando describe el Salmo 22, habla del Rey de Gloria. ¿Cómo es de tremendo ese salmo? El Salmo 22 o Salmo 24, el Salmo 22, que habla acerca del Rey de Gloria, es tremendo, poderosísimo. Aquí encontramos el proceso de José. El proceso de José encontramos, mira, en cada uno de sus procesos él fue cambiando sus vestidos. Mira, primero cuando era niño, Jacob, su papá, lo fue instruyendo en la parte espiritual. Luego le dio a él un manto, el manto que llevaba José, que representaba la primogenitura, y las vestiduras blancas, la santidad de Jehová. Por eso cuando ves a alguien con vestiduras blancas, habla acerca de la santidad de Jehová. Luego, José, él tuvo unos sueños, pero no sabía cómo se iban a cumplir. Simplemente vieron el final de los sueños. Él tenía que ser vendido por sus hermanos, y al mismo tiempo los mercaderes que lo compraron lo vendieron a Potifar, y así sucesivamente hasta llegar a ser la mano derecha y quien iba a gobernar Egipto. En Génesis capítulo 37, versículos 9 al 10, dice: soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Y lo contó a su padre y sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos delante de ti, ante ti? Mira cómo es esto. Finalmente ese sueño se cumplió. José tuvo que pasar todo lo que, mejor dicho, él no se imaginaba qué era lo que sus hermanos iban a hacer. Él no se imaginaba tener que ir como esclavo. Luego que por obedecer a Dios tuvo que ir a la cárcel siendo acusado injustamente de querer violar a la esposa de Potifar.
todo porque se negó a estar con ella. Y estando ahí, Dios empezó a utilizar el don profético que le dio y la interpretación de los sueños. Mira, aquí encontramos claramente, aquí encontramos un anillo, un grillete, las cárceles, y encontramos el paso de José por las prisiones, y encontramos a Faraón. En el capítulo 41 del libro de Génesis, versículo 42 dice: y Faraón se quitó el anillo de sellar de su mano y lo puso en mano de José, y lo vistió con vestiduras de lino fino y puso un collar de oro en su cuello. Las vestiduras de lino fino eran propias, o mejor dicho, era un mandamiento de Dios para el sacerdote, lino fino, porque era de honra y de hermosura. Entonces mira, José no sabía cómo se iban a cumplir esas visiones, simplemente él contó unos sueños que tuvo, pero jamás supo cómo se iban a cumplir. Pero Dios sí sabía, y lo fue llevando paso a paso, antes de alcanzar el anillo, antes de alcanzar su ministerio, antes de alcanzar el propósito de Dios. Tuvo que pasar por ser esclavo, tuvo que pasar por la cárcel, por ser reo, tuvo que pasar por burlas, por humillaciones y demás. Así también tú y yo tenemos que pasar un trato, tenemos que ser formados para ser preparados para lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Nosotros debemos tener claro todas estas cosas. ¿Por qué? Porque Él nos va llevando. Mira, aquí encontramos en el Salmo 24, capítulo 24, versículo 3, encontramos aquí dos pastores, la vara y el callado. Y dice: aunque pase por el valle de sombra y de muerte, no temerá mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu callado me infunden aliento. La escritura es clara y dice que no temeremos a mal alguno. ¿Por qué? Porque el Señor utiliza esa vara y ese callado, que son originales de los pastores, para poder guiar a las ovejas. ¿Para qué? Para que en los momentos difíciles nosotros no nos desanimemos, sino que sigamos adelante. Mira, aquí encontramos los actos proféticos y encontramos las vestiduras proféticas. Aquí encontramos un altar que Elías, cuando se enfrentó a los 400 y pedazos sacerdotes de Baal, ahí está Baal, ¿ya? Él levantó, cogió 12 piedras, dice la escritura. Esas 12 piedras no eran porque sí, era porque precisamente hablaba acerca de las 12 tribus de Israel. Tú tienes que armar tu altar en tu corazón conforme a las promesas que Dios te ha dado. Y entonces empieza a hacer el sacrificio, porque les dijo: bueno, quien responda con fuego es Dios, si Baal o Jehová. Y entonces permitió que los sacerdotes de Baal invocaran a Baal, hasta se flagelaron, se rajaron las venas y demás, y nada, no respondió, se les burló. Cuando le tocó el turno a Elías, él hizo cada acto que hizo en armar ese altar y poner todo el sacrificio, todo fue profético. Y cuando le dice: Jehová respóndeme, y ahora conozca tu pueblo que tú eres Dios y que yo soy tu siervo, y que hago esto no porque yo quiero, sino porque es voluntad tuya, es ordenanza tuya. Del cielo cayó una bola de fuego y consumió todo. Dice que lameó hasta las piedras. Ahí podemos darnos cuenta, mira, aquí podemos darnos cuenta, el redoma de aceite que antes se utilizaba era un símbolo profético, en el cual se utilizaba para ungir a las personas. Y también encontramos que ahí podemos ver que el altar estaba hecho sobre las promesas de Dios. Siempre Dios se va a mover proféticamente conforme a lo que Él ha determinado. Y aquí estoy señalando con el mouse lo que es la capa o el manto profético. El manto profético con el cual Dios ponía las señales proféticas sobrenaturales. Y ahí lo vamos a poder ver en que Dios respondió de una manera sobrenatural, pero también ese manto fue heredado por Eliseo. En 2 de Reyes, capítulo 2, versículos del 9 al 10 dice: cuando habían pasado Elías y Eliseo, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho. Así, por eso mira aquí el manto, lo estoy señalando. Él lo vio, mira ese manto. Elías, cuando recién se conoció con Eliseo, arrojó el manto. Eliseo dejó de arar y recogió el manto, entendiendo el llamado que Dios le estaba haciendo. Y luego, cuando Elías fue quitado de Eliseo,
descendió el manto. Y ese manto significaba que Elías quedaba con la presencia del Espíritu Santo de Dios que estaba sobre Elías, vendría sobre Eliseo de una forma doble. ¿Ya? Entonces, si todo el mundo le decía a Eliseo, sobre ti está el espíritu de Elías, que eso cualquiera de nosotros como profetas quisiéramos, es algo poderoso, muy poderoso. Ahí es donde se manifiestan las cosas sobrenaturales de Dios, y ahí es donde Eliseo recibe o hereda el ministerio de Elías. Mira, esto es cuando nosotros nos encontramos en batalla. El hombre fuerte es aquel que tiene a cada uno de nosotros a cargo. Este es el que impide que conozcamos a Dios. Y siempre se te levanta cuando tienes una batalla, sea en la parte económica, la parte espiritual, la parte familiar, donde quiera que sea. Y aquí encontramos al creyente. El creyente, todo pequeño, un niño prácticamente. Y vemos que este hombre es un hombre fuerte, poderoso, aguerrido, guerrero, ¿ya? Y no se va a dejar vencer por un niño. Él siempre nos mira así, como algo menospreciable. Y encontramos a aquel niño con aquel zurrón, con las piedras, que son los 5 ministerios que debe estar en nuestro corazón, la palabra de Dios, ¿ya? Y la onda con la cual lo derribó, dice en 1 Samuel capítulo 17:45. Entonces David dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. ¿Por qué? Porque precisamente el Señor lo que quiere es que nosotros derribemos, y siempre que nos metemos en oración por usted o por cualquiera, siempre vamos a encontrar esa oposición, siempre van a estar ahí presentándose esos espíritus y tratando de derribarnos. ¿Para qué? Para que no se pueda lograr el objetivo que Dios quiere. Por eso encontramos aquí aquel guerrero junto a aquel niño. El niño tenía fe, el guerrero no. El guerrero confiaba en él, el niño confiaba en el Señor. Y sabía aquel David que estaban insultando al gran Jehová de los ejércitos, y se levanta en fe y le dice: te voy a derribar la cabeza y te voy a cortar la cabeza. Y aquí encontramos a aquel Daniel que cuando nosotros oramos, mire, cuando nosotros entramos en intercesión, los primeros que se presentan son los espíritus inmundos. Mire, ahí el león, quien es conocido como el león rugiente, el adversario. Y también aquellos sátrapas que sintieron envidia de Daniel y que intentaron buscarle hacer el mal. Mas Daniel oraba continuamente a su Dios, y cuando nosotros oramos continuamente al Señor y permanecemos en sus principios, quien nos defiende es Jesucristo. Ahí lo vemos, Él mismo enfrentando al adversario. Por eso nosotros no debemos descuidarnos de nuestra comunión con el Señor. Siempre debemos estar pendientes. Mira las vestiduras. Mira lo importante de las vestiduras. Y aquí vamos a encontrar el ejemplo más claro. Jesús sana a un hombre endemoniado. Eso está en Marcos capítulo 5, versículos del 1 al 5. Dice: entonces llegaron al otro lado de la región de los Gadarenos. Cuando Jesús bajó de la barca, un hombre poseído por un espíritu inmundo o maligno salió de entre las tumbas a su encuentro. Ojo con esto, de entre las tumbas. Dice, este hombre vivía en las cuevas, ojo, de entierro, y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Siempre que lo ataban con cadenas y grilletes, lo cual le hacían a menudo, él rompía las cadenas de sus muñecas y destrozaba los grilletes. No había nadie con suficiente fuerza para someterlo. Día y noche vagaba entre las cuevas donde enterraban a los muertos, y por las colinas aullando y cortándose con piedras afiladas. Mira, nosotros siempre vamos a estar reflejando quién nos está ministrando. Si a ti te gustan las cosas que no van con Dios, si a ti te gusta andar en pecado, si a ti te gusta andar haciendo las cosas que son indebidas, el que te está ministrando no es el Espíritu Santo de Dios. Ahí encontramos el primero. En la imagen de la izquierda dice, escudriñando la Biblia, Marcos capítulo 5, versículo del 1 al 20. Y encontramos en el primer punto el relato de la misericordia y amor de Jesús por los pecadores. Cristo vino a proclamar libertad a los cautivos y libertad a los prisioneros. Está en Isaías capítulo 61:1. Ya, el segundo, la cadena, figura de pecado. Satanás usa el pecado para esclavizarnos, atándonos al pecado, que puede ser la droga, la fornicación, el alcohol, el rencor, etcétera, etcétera, etcétera. Tercero, encontramos que la parte, el espíritu inmundo, denota sociedad espiritual, condición contraria
a la santidad de Dios. En esto se convierte el pecado del hombre. Los sepulcros, figura de cementerios, lugar sin vida, había perdido el juicio. El enemigo lo que quiere es que nosotros vivamos así, manifestándonos en ese culto hacia la muerte como lo hacían en Egipto. El punto 4, legión, término militar en el sistema romano, aproximadamente 6,000 tropas. Imagínense, es impresionante la cantidad de demonios que tenía este hombre. El punto 5 dice cerdos, el hato de cerdos, animal inmundo para los judíos, creados por los que cuidan la ley. Canal Televisión, bajo la gloria de Dios.